Hola, buenas tardes a todos. Soy Milagros Merino, médico especialista en trastornos de sueño en el Hospital Universitario La Paz. Me dedico especialmente a los trastornos de sueño en niños y fundamentalmente los trastornos neurológicos. Quiero daros las gracias a todos los que estáis pendientes de esta ponencia y en especial la Asociación Española de Narcolepsia y a Enrique, que han organizado este evento y han dado todo el apoyo logístico. Muchísimas gracias. Al final de la ponencia podéis proponer vuestras preguntas y os las iré contestando. Gracias. Buenas tardes, vamos a empezar a hablar del tema de narcolepsia y vacunación. La palabra narcolepsia es un término de origen griego que señala que hay ataques de sueño y se caracteriza la enfermedad por una somnolencia diurna excesiva, con una alteración de control y regulación del sueño REM, con una disociación, es decir, que aparecen fenómenos que normalmente debían ocurrir en el sueño REM y aparecen durante la vigilia, como es la cataplegia, la parálisis de sueño o incluso las alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, si ocurren en la transición vigilia-sueño o sueño-vigilia, que se asocian muchas veces a la parálisis de sueño. También en narcolepsia hay una fragmentación del sueño. Lo que clásicamente se hablaba de tétrada típica de Gélineau, que era somnolencia, cataplegia, parálisis de sueño y alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, eso solo aparece en 1 de cada 6 pacientes. El primer caso descrito en narcolepsia fue gracias a Adi, que describió un caso de somnolencia de estas características en una niña de 12 años. Pero el término, la tétrada típica de Gélineau, se debe a Gélineau, que era un bodeguero de Burdeos, que había visto este fenómeno de pérdida de fuerza con algunas emociones en algunas personas que vivían en esa región. Los criterios diagnósticos, luego hablaremos más detenidamente, y lo que podemos decir es que hay una narcolepsia con cataplegia y hay una narcolepsia sin cataplegia. La cataplegia no aparece en todos los sujetos con narcolepsia, sino en el 80% aproximadamente. Es una enfermedad rara, aparece entre un 25 y un 50 por 100.000 habitantes y la incidencia también es escasa. Se da más en varones, se da más en países del este, se da más en gente que ha nacido en primavera, aunque luego vemos que se puede desencadenar los síntomas meses más tarde y aparecen, a veces empiezan a debutar desde abril. Y hay diferencias raciales que no pueden ser atribuidas a una distribución del antígeno de histocompatibilidad del que hablaremos más adelante. Es una enfermedad rara, es una enfermedad cara que cuesta de media 7.500 euros por año y paciente. Hablaremos luego si es discapacitante, desde luego divertida no es, aunque da ataques de pérdida de fuerza con la risa. Pongo una foto de Jordi Évole porque él mismo ha confesado que tiene esta enfermedad. Se diagnostican, aquí veríamos en gris, en barras, cuando empiezan los síntomas y en negro cuando se diagnostican. Hay un primer pico de incidencia hacia los 15 años y un segundo pico hacia los 35. La edad promedio de diagnóstico es años más tarde. Vemos que hay un decalaje entre cuándo aparece y cuándo se diagnostica. De hecho, 1 de cada 2 adultos dicen que empezaron los síntomas de jóvenes, 1 de cada 3 empezaron antes de los 15 años y un 5% empezaron en niños más pequeños. Esto hace que de media se retrase el diagnóstico un promedio de 5 años. Incluso 1 de cada 4 pacientes tardan en ser diagnosticados más de 10 años. Y muchas veces es por el desconocimiento de los sanitarios, que mucha gente no conoce la enfermedad, ni siquiera muchas veces médicos de atención primaria. El que no se diagnostique en su momento significa que el paciente va saltando de un especialista en otro, que hay un promedio de 9 consultas en el año previo al diagnóstico, que se pueden consultar, hay un estudio publicado en Nueva Zelanda, hasta 23 especialistas, y luego hay otra publicación americana que dice que hasta 10 especialistas, pero habitualmente lo que es una media de 2 diferentes especialistas que han visto al paciente. También se confunde con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, contra problemas neurológicos, otros problemas neurológicos, problemas psiquiátricos. Lo más frecuente es que un paciente narcoléptico acabe en el psiquiatra
Cuando no se explican los síntomas con otras enfermedades neurológicas, rápidamente se le manda al psiquiatra. Y muchas veces es porque diagnosticamos de espaldas al paciente, como se ve en la foto. La niña está diciendo aquí estoy y los médicos centrados en las pruebas diagnósticas. Lo que hay que hacer es hablar con el paciente y hay que saber, porque tenemos una fotografía muy clara de los síntomas en el narcoléptico adulto, pero hay que tener en cuenta características diferenciales en el niño o en el adolescente. Los episodios de sueño se caracterizan en niños con que reaparecen las siestas o hacen más siestas o duermen más horas durante la noche o están inquietos o inatentos. Un niño lucha contra la somnolencia con hiperactividad o con conductas automáticas. La cataplegia, los episodios de cataplegia no siempre son con caída al suelo, no siempre son con debilidad en las rodillas. Lo más típico en niños es que aparezca la facies cataplégica, en el que hay debilidad de los músculos de la cara, abren la boca, sacan la lengua, protruyen la lengua, hay un aspecto blandengue como flojo, como una bayeta que se cae, y puede haber movimientos anormales, puede haber pérdida del tono, puede haber una inestabilidad, una ataxia-like, o puede haber discinesias, que son movimientos anormales, que parece que tiene un trastorno de movimiento y no un trastorno de sueño, como es esto. La facies cataplégica, vemos aquí en la foto la secuencia de una paciente nuestra, ya tiene 23 años, abre la boca, saca la lengua y esto es típico. Dura segundos y puede aparecer la pérdida de tono en la mandíbula o puede haber incluso espasmos alrededor de los músculos que están alrededor de los ojos o posturas anormales. Quien primero describió la facies cataplégica fue el grupo de Placci en Bolonia, cuando nosotros llevábamos tiempo, todos los que habíamos visto niños con narcolepsia, viendo que había cosas raras que no nos cuadraban. Esto se ha publicado en la reunión de la Asociación Europea de Neurología y se ha comparado cómo son los síntomas entre niños, adolescentes, adultos jóvenes o adultos mayores. Y los niños con narcolepsia tienen más episodios de cataplegia y más severos que los adultos o que en edades superiores. Además, en narcolepsia hay alucinaciones, como hemos hablado, son más tipo visuales que auditivas o táctiles, con sueños muy vividos que asustan a los pacientes, episodios de parálisis de sueño con o sin las alucinaciones y fragmentación del sueño, con o sin movimientos periódicos de piernas o con o sin trastorno de conducta en sueño REM, que afecta a 1 de cada 6-7 pacientes. Lo que sí es típico de los niños y los adolescentes narcolépticos es que haya una obesidad o un sobrepeso inicial en cuanto aparece la somnolencia, aparecen casi la totalidad de ellos, más en niñas, y pubertad precoz, también más en niñas y en relación con el sobrepeso. Aquí vemos un estudio en el que se compara el índice de masa corporal en los casos respecto a los controles ajustados por edad. Y cosas que aparecen en niños y no aparecen en adultos es que con mucha más frecuencia hay depresión y con mucha más frecuencia hay hiperactividad, con lo cual se diagnostica como a lo mejor un niño hiperactivo. Hay diferencias en cuanto a niños y adolescentes, es decir, los niños tienen siestas más prolongadas, más cataplegia, más hipotonía, más síntomas motores negativos y más falsos negativos en las pruebas de sueño del laboratorio de sueño, mientras que los adolescentes es más parecido al adulto, el test de latencia se ajusta más al diagnóstico clínico, tienen siestas más breves como en los adultos. Lo que ocurre en los niños es, como hemos hablado, el sobrepeso. Se ha hablado si habría menos leptina, que es la hormona que regula la saciedad. No la hay. No hay un metabolismo más lento. Lo que sí se habla es que hay ataques de bulimia, sobre todo nocturnos, trastorno alimentario nocturno y luego la afectación hipotalámica. No siempre todo es tan malo. Es verdad que este es un estudio que han hecho el grupo de Bolonia, cuando dejan a su evolución y estudian durante 2 años a niños diagnosticados de narcolepsia, se ha visto que los síntomas son mucho más intensos al principio, sin tratamiento van a menos con el tiempo. Síntomas motores positivos o negativos. El diagnóstico, tras la sospecha clínica, es hacer un estudio de sueño nocturno, y luego ya veremos con algo más, en el que podemos ver, como vemos aquí, mucha fragmentación del sueño, cada vez que llega aquí es un despertar, y un sueño REM
que aparecen muy pronto, eso es muy típico, pero no siempre aparece este episodio de sueño REM muy pronto, lo más típico es la fragmentación. Lo que sí está claro es que uno de los criterios diagnósticos es que aparezca este primer episodio de sueño REM antes de los primeros 15 minutos de sueño. Luego hay que hacer un test de latencias múltiples de sueño que establece que existe somnolencia diurna y que establece la severidad y orienta el diagnóstico de confirmación de la narcolepsia. Está muy protocolizado, debe hacerse hora y media después de despertar del estudio de sueño, en el que debemos garantizar que ha dormido el niño más de 6 horas, para saber que lo que nos encontramos aquí en el test de latencia nos lo creemos. Son siestas de una duración, depende de si duerme o no duerme, a intervalos de 2 horas. Vamos a ver si duerme, con qué velocidad duerme, la profundidad del sueño y si hace sueño REM o no. De tal forma que lo que vemos que es indicativo de narcolepsia es que aparezca sueño muy pronto y además que haya sueño REM en 2 o más siestas. Pero es verdad que no sabemos cuánto sueño necesita el niño. Podemos ver que hay episodios de sueño REM precoz, que son los ORREM, que pueden aparecer normalmente en adolescentes en las primeras 2 siestas y que luego hemos dicho que en niños muchas veces este test da aparentemente normal cuando el niño tiene una narcolepsia. No están validados en menores de 8 años, con lo cual, si no dan los valores que están validados en adultos, no podemos excluir que haya una narcolepsia. Este sería un estudio típico de un paciente narcoléptico, sueño fragmentado, REM nocturno precoz, mucho REM, de hecho aparece sueño REM, que es lo que está marcado en negro en todas las siestas, y aparece muy pronto, de promedio menos de 2 minutos. ¿A qué se debe la enfermedad? Pues la enfermedad está ligada a una pérdida de neuronas que sintetizan hipocretina. La hipocretina es un neurotransmisor que estabiliza la vigilia, no la promueve, la estabiliza. Cuando hay vigilia, hace que sigamos despiertos. Están sintetizadas en el hipotálamo dorsolateral y este es un caso de un paciente, una autopsia de la región del hipotálamo dorsolateral en un paciente narcoléptico sin tantas neuronas sintetizadoras de hipocretina. Estas están destruidas y aparece una destrucción muy significativa para que aparezcan los síntomas. Cuando comparamos los pacientes con narcolepsia respecto a controles neurológicos o sanos, vemos que los niveles de hipocretina son muy bajos. Si comparamos los pacientes con cataplegia típica respecto a los que no tienen cataplegia típica o tienen cataplegia típica, vemos que los niveles de hipocretina son significativamente mucho más bajos que en los otros dos grupos. Este déficit de hipocretina se ve en casi el 90% de los narcolépticos tipo 1 y hasta en un 28% de los narcolépticos tipo 2. Para que haya una hipocretina baja tiene que haber una destrucción de más del 90% de las neuronas que sintetizan el neurotransmisor. Entonces, según la clasificación internacional de trastornos de sueño, antes decíamos hay narcolepsia con cataplegia y sin cataplegia, ahora se le llama tipo 1 y tipo 2 y estos serían los criterios diagnósticos. La tipo 1 es que haya somnolencia diurna más de 3 meses y que haya o bien cataplegia y el test de latencias múltiples alterado, es decir, que haya una latencia media inferior o igual a 8 minutos y además que haya 2 o más siestas con sueño REM o que haya hipocretina baja, menos de 110 picogramos mililitro. Es decir, que si tenemos un paciente que se duerme mucho, le podemos hacer una punción lumbar y medir hipocretina, no hace falta que le hagamos las pruebas de sueño. Y diagnosticaríamos tipo 1 para tener la confirmación. Pero las pruebas del laboratorio de sueño son imprescindibles para diagnosticar una narcolepsia tipo 2. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces estamos diagnosticando como narcolepsia tipo 2 a pacientes que tienen una privación crónica de sueño y claro, cuando se les permite dormir durante el día, entran en barrena en el sueño. Antes se llamaba, como he dicho, con cataplegia y sin cataplegia y a partir probablemente del año que viene, como la tipo 1 o con cataplegia se asocia a déficit de hipocretina, se hablará de narcolepsia con déficit de hipocretina y sin déficit de hipocretina. ¿Cuándo ocurre la muerte de estas neuronas? En sujetos predispuestos. Hay una destrucción selectiva en pacientes que genéticamente están predispuestos con un antígeno de histocompatibilidad, una HLA.
Hay un antígeno de histocompatibilidad muy ligado a la narcolepsia, el HLA-DQB1-0602, pero no significa que sea más severa. Hay otro subtipo que predispone a que la enfermedad aparezca antes, el HLA-DQB1-0302. Incluso hay haplotipos que protegen de la narcolepsia. Lo que sí se ha visto es que hay una correlación entre la hipocretina baja y la presencia del HLA. Es muy sensible y muy específico. De hecho, el HLA aparece en el 90% de los pacientes con narcolepsia tipo 1, hasta en un 40% de los tipo 2, pero es que también aparece hasta en un 40% de sujetos sanos si los cogemos en la población. O sea que la especificidad es poco valorable. Y lo que he dicho, en la mayoría de los narcolépticos tipo 1 hay un déficit de hipocretina y un HLA positivo. Y en una minoría de los narcolépticos tipo 2 hay ausencia de déficit de hipocretina, es decir, hipocretina normal y el HLA negativo. Pero además se habla de otras cosas. La herencia, la genética. La narcolepsia es una enfermedad, no es hereditaria. Solo en un tercio de los gemelos homocigotos existe concordancia. La mayoría de los casos son esporádicos. Es verdad que se ha visto mutaciones en algún animal ligadas a genes de hipocretina o receptores, que hay más riesgo en familiares de narcolépticos. Se habla también de desencadenantes, porque aparece más en unas épocas del año que en otras. El estreptococo, algunos virus, algunas vacunas. Cuando se hacen estudios genéticos se ha visto que hay relación con estos genes y muchos de ellos tienen relación, como dice Manuel Miñoz, con la función inmune, con lo cual nos debe quedar detrás de la oreja la idea de que puede haber un fenómeno inmune. Hablamos de inmunidad humoral, hablamos de inmunidad celular. La inmunidad humoral es la ligada a los anticuerpos, que también conocemos ahora con el coronavirus. Y bueno, pero no se ha encontrado ningún anticuerpo específico en la narcolepsia. Lo que sí se ha visto es que hay una alteración de la inmunidad celular. Hay una activación, llega en pacientes con un HLA, o sea, en sujetos predispuestos, pues hay una activación de los linfocitos T4, los helper, que es el máximo mediador inmune, como se ha visto en otras enfermedades autoinmunes, y este activa a los linfocitos T8, o los killer, los que van a destruir las neuronas. Entonces hay genes que están implicados y que son esenciales. Si se da el más riesgo genético en narcolepsia, si existe el HLA positivo y si hay un polimorfismo en el receptor ligado al receptor de los linfocitos T. Luego entonces los linfocitos T están implicados en la aparición de los síntomas de la narcolepsia. Hay infecciones que aparecen más tras el invierno y se piensa que hay un desencadenante, el trigger, un catarro, la gripe. Vamos a ver. Si aceptamos hoy que es un trastorno neurológico inmunomediado con un déficit de hipocretina, que hay una destrucción de hipocretinas ligadas a la activación de los linfocitos T en sujetos predispuestos. ¿Cómo ocurre esto? Pues un poco como la diabetes. Hay una predisposición, el HLA, hay un agente externo, una bacteria, un virus, lo que sea, un disgusto, y empieza a haber una destrucción de neuronas que empieza a ser cada vez más intensa, de tal forma que llegado a un volumen de pérdida neuronal es cuando aparecen los síntomas, no aparecen desde el principio. Sería esto por diferentes factores, cada vez hay mayor pérdida de neuronas. Puede haber una narcolepsia secundaria ligada a algunas enfermedades neurológicas, degenerativas, con mucha somnolencia, o también puede haber enfermedades que se complican con una no narcolepsia secundaria, sino con una cataplegia secundaria. Algún tumor en tronco del encéfalo, o el Niemann-Pick o el Coffin-Lowry. Lo que hay es un espectro de alteraciones ligadas a la narcolepsia, como hemos hablado, depresión, trastornos alimentarios, puede haber ansiedad, hiperactividad o falsa hiperactividad, incluso hay un porcentaje de pacientes esquizofrénicos narcolépticos. Hay mucha comorbilidad ligada a la narcolepsia, como hemos dicho, el sobrepeso y la obesidad, cefalea, trastornos del ánimo, apnea de sueño, piernas inquietas y movimientos periódicos, y eso se ve en los pacientes
más en los narcolépticos que en los controles que está señalado en rojo. Cuando hablamos de problemas psicosociales, vemos que es significativamente superior en pacientes niños con narcolepsia respecto a otros niños con otro tipo de somnolencia o en niños sanos. Hay problemas de memoria, de funciones ejecutivas, del aprendizaje y de la calidad de vida. Y la calidad de vida en narcolepsia es lo señalado en rojo, es una calidad de vida mala, muy mala, peor que en sujetos sanos, que está señalado ahí en gris, variable y comparativamente con otras enfermedades como la esclerosis múltiple, el Parkinson o la depresión. Lo que hay en la narcolepsia es un sujeto susceptible, un desencadenante, se sabe que está ligada a ciertas épocas del año, y luego hay una destrucción selectiva de neuronas de hipocretina. La Asociación Española de Pediatría establece que en pacientes de riesgo hay necesidad de poner vacunas. Las vacunas típicas en los niños, que están establecidas en todos los niños, pero además en algunos niños de riesgo, cardiopatías, problemas respiratorios crónicos, hay que poner la del neumococo, la de la gripe y alguna otra, depende. Sobre todo la de la gripe en casi todos los grupos de riesgo. Lo que sí hemos visto es que si cogemos un año al azar, el año 2017, pues en los últimos años estamos viendo que desde la pandemia de gripe A que hubo en el 2009, pues casi todos los años nos meten en las vacunas de la gripe un poquito, un miajillo de virus de la gripe A, todos los años. Cuando hubo la pandemia del año 2009, se aconsejó poner una vacuna, y entonces de la gripe A. Y como veis, la cobertura fue enorme en los países del norte de Europa. Los países del sur somos un poco más caóticos y dijimos, bueno, pues mejor no nos vacunamos, esperamos. Lo que sí se sabe es que en marzo del 2009 empezaron a surgir casos de gripe A. Meses más tarde la OMS declaró que había una pandemia y luego empezó en Suecia una campaña de vacunación en octubre. Empiezan los casos en marzo y empieza la vacunación en octubre. Este señor es Lars Palm, un neuropediatra sueco, y en marzo del 2010 ya describió el primer caso de un caso que le llamaba la atención de un niño que acababa de diagnosticarse de narcolepsia y había sido vacunado. En agosto hay más casos, los primeros casos en más mayores en Finlandia y en Suecia. La Agencia Europea del Medicamento limita su uso en 2011, en menores de 20 años, y ya ese mismo año ya hay una demanda al gobierno sueco por haber aparecido una narcolepsia en un niño vacunado y hubo que indemnizar. Más tarde ya se empiezan a publicar la relación entre la vacuna y la aparición de nueva narcolepsia, y ya en el año 2015 se da la máxima indemnización, la da el gobierno sueco a una familia, les concede 1 millón de euros, el equivalente a 1 millón de euros. Luego ya, de hecho, ya a partir de entonces indemniza a todas las familias que tienen hijos con narcolepsia y que han sido vacunados en los 2 años previos. ¿Eso por qué? Porque se ha visto que el virus de la gripe A es similar a las células de hipocretina y claro, el cuerpo reacciona. Vamos a ver la relación que hay. Cuando esta publicación del año 2012 establece cuántos casos hay de narcolepsia en niños vacunados respecto a los no vacunados, o sea, la diferencia es evidente. En Suecia se ha visto la incidencia de narcolepsia los años cuando empieza la pandemia y la vacunación de gripe A, ¡pum!, se disparan los casos de narcolepsia. Esto no se ve en otros países en los que ha habido menor cobertura de vacunación. Este es un estudio del año 2018 en el que se analizan en pacientes jóvenes en gris y en negro y en pacientes de 20 años en azul cómo era la incidencia de narcolepsia antes y después de la vacunación. En todos ellos se ve un incremento de la narcolepsia en jóvenes comparando lo que ocurría antes y después de la vacunación. En Suecia es el único país donde se dispara el caso después de la vacunación, pero además hay más casos en pacientes adultos
cosa que no se ha visto en general en otros países. Este es un estudio, un metaanálisis y una revisión sistemática que coge todas las publicaciones que hablan de la relación entre narcolepsia de novo y antecedentes de vacunación por gripe A. Y se ve que los casos entre no vacunados y vacunados es brutal, o sea, hay una diferencia brutal, según los autores y según el país. Esto no ha ocurrido en los países en los que no ha habido vacunación masiva, o sea, no ha habido relación en Corea, en Canadá, no ha habido. Cuando recogemos un resumen de todas las publicaciones de cómo se estima que es el peso de la vacuna en la aparición de casos de narcolepsia en pacientes jóvenes, se ve que en Suecia llega hasta 25 veces mayor. Son publicaciones del año 2013, 2011 y 2012. Cuando la revisión sistemática, cuando analiza lo que ocurre entre vacunados y no vacunados, se ve que entre los vacunados tienen más cataplegia, más alucinaciones, más ganancia de peso, más presencia del HLA y más presencia de hipocretina baja, por debajo de 110. También establece la relación, y entonces está clara, todo lo que aparece a la derecha de la raya vertical, es que hay una asociación positiva entre el uso de la vacuna y la aparición de casos. Esto es muy evidente en la población pediátrica, también aparece en la población adulta, aunque menos evidente. Eso en el año 2017, esa publicación, esta es del 2018, está publicada en el PLOS ONE, y lo que hace es imaginar, hace una simulación estadística para evaluar el riesgo relativo de qué ocurriría con la narcolepsia si vacunamos. Lo que vemos es que se dispararía cuando cubrimos la vacuna, sobre todo en la población más joven. O sea, esto es una cosa brutal. No tanto así en los mayores de 20 años. Eso el año 2018. La Organización Mundial del Sueño establece ya claramente una relación causal. Solo con vacunas con virus vivos atenuados, básicamente se han utilizado dos tipos de vacunas. En Europa la de GSK, la Pandemrix, y en Canadá también se ha usado una vacuna, pero no la de GSK. Y la de Pandemrix es la que tiene mayor peligro porque es una vacuna que hay un adyuvante, y eso hace que sea más antigénico, más protector, pero también ataca más al sistema inmune. Y no ha pasado con otras vacunas hasta ahora. ¿Por qué ocurre? Pues se piensa que también hay un factor genético, genes que están implicados o en el sistema inmune o en los factores neurotróficos. O sea, y esto es un artículo del año 2019. Emmanuel Mignot, que es el máximo experto en narcolepsia en el mundo, dice que hay una similitud molecular entre el virus y las células que sintetizan hipocretina, y entonces los linfocitos T, los T helper, los T4 o los killer, los T8, lo que hacen es que interactúan con la vacuna, y entonces hay una destrucción de las neuronas que sintetizan hipocretina. Entonces lo que hay es una activación local de los T4 y consecuentemente activan a los T8, que son los malos y los que matan neuronas. Hemos hablado de artículos del 2013, 2017, 2018, 2019, y este artículo nos deja un poco estupefactos, porque utilizando la base de datos europea de la Red Europea de Narcolepsia, incluye 508 pacientes, han analizado lo que ocurría en países con más de 30 pacientes narcolépticos incluidos en la base, y entonces se ha visto que evidentemente hay un pico de incidencia en el 2010, que se ha multiplicado globalmente la incidencia de narcolepsia 2,7 veces, que ha ocurrido en niños y en adultos y relacionado con la vacuna Pandemrix, que es la de Glaxo. Pero en el 2013 ha habido otro pico. Esta vez no le podemos echar la culpa a la vacuna de la gripe A. Se ha multiplicado la incidencia de narcolepsia en niños 2 veces, se ha multiplicado por 2, pero solo en niños, no en adultos. Tiene un inicio más subagudo y se habla de que pueda ser, en este caso no es la vacuna, sino la gripe, el virus. Y el virus que está afectando nuestras vidas desde hace unos meses, el coronavirus. Cuando preguntan los pacientes
¿podré ponerme la vacuna de la COVID? Porque ahora nos van a ya indicar que nos vacunemos. Pues hay que recordar lo que pasó con la de la gripe A, y ahí el problema era el adyuvante, el AS03, que era muy estimulante de la respuesta de los linfocitos, que es necesario, pero no es suficiente, porque por sí solo no provoca narcolepsia. Debe ir asociada a la proteína viral, que en el caso de la gripe A es la del virus de la gripe A, porque esta proteína es semejante a la estructura de las neuronas de la hipocretina, y por eso hay destrucción de la neurona. La narcolepsia es una enfermedad inmunomediada con origen genético y factores que hacen que haya destrucción neuronal. En cuanto a la COVID, pues ahí ya se sabe, se habla de mecanismos inmunológicos y la vacuna podría modular la respuesta y provocar la aparición de nuevo de narcolepsia. No sabemos. A ver, lo que hemos hecho ha sido retrotraernos. Si en marzo del 2009 se hablaba ya de los primeros casos de gripe A como infección, y un año después se describió el primer caso pediátrico, ha pasado un año. Algo más tarde, los más casos en Finlandia. Es decir, que deberíamos esperar al menos un año para ver qué ocurre con la vacuna y ver si hay más casos de narcolepsia o no. Quizás los pacientes o familias con riesgo de narcolepsia a lo mejor habría que esperar, pero claro, aparece y son sujetos que nunca han tenido ningún síntoma, que tienen el HLA. Claro, no vamos a ir haciendo el HLA a toda la población, cuando sabemos que hasta un 38-40% lo puede tener. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sobre todo, reducir el impacto, saber que no hay tratamiento curativo y ver cuál es el síntoma más grave. Se habla de grupos de apoyo, esta es una publicación del año pasado, se habla de grupos de apoyo. En redes sociales se ha visto que curiosamente son grupos que la gente participa mucho, no son grupos que la gente lee y ve qué pasa, y no hay tampoco, digamos, gente que ataca ni antivacunas que se cuelan en el grupo y dan su opinión, sino que parece que ha sido bastante positiva. ¿Fármacos que actúen contra la narcolepsia, contra los síntomas? Pues casi todos estos, casi todos ellos actúan contra la somnolencia. Los inhibidores de recaptación de serotonina, sobre todo la venlafaxina, actúan solo sobre la cataplegia, y algunos, como el pitolisant y el oxibantosódico, que actúan sobre los dos principales síntomas, más el oxibato también sobre la fragmentación del sueño. A pesar de que se han usado mucho los antidepresivos, no hay una evidencia científica potente. Estas son las guías europea y la guía americana de tratamiento, y hablan del oxibato sódico en primera línea de tratamiento para la somnolencia, para la cataplegia y para el sueño fragmentado. Luego hay otros medicamentos. Se puede asociar a un estimulante o un promotor de la vigilia, como el modafinilo o el metilfenidato, para combatir la somnolencia. Guía del año 2016 y 2017. Año 2019 ya incluye el pitolisant para el tratamiento de la somnolencia refractaria que cuesta, o dar más dosis de oxibato sódico, asociar al metilfenidato o recurrir al pitolisant. Y en el año 2009, y esto se habló de ello en el Masterclass de narcolepsia que hubo hace poco en septiembre, ya incluyen el solriamfetol, que es un inhibidor de recaptación de serotonina y dopamina para la somnolencia. Hay que tratar problemas asociados, la depresión con psicoterapia o antidepresivos, la obesidad, dieta, ejercicio, topiramato, que reduce el apetito, y el macindol. Y bueno, todos los protocolos se ha hablado, pero no están validados en menores de 18 años, y el único fármaco que está aprobado en narcolepsia en pediatría es el modafinil, y en adolescentes, porque la Agencia Europea del Medicamento dijo que no recomendaba dar modafinil en niños, con lo cual estamos atados de pies y manos. Este es el próximo que ya va a salir autorizado para niños, el oxibato sódico. Los estudios, este es un estudio muy bueno, doble ciego, abierto, se proponen incluso dosis en función del peso, y se han incluido 126 pacientes inicialmente, acabaron el estudio 89. Han participado investigadores de Bolonia, de París,
y del resto de Manuel Miñot y del resto de Europa. En cuanto a la cataplegia, vemos que la cataplegia es significativamente menor en sujetos tratados con oxíbato sódico, niños y adolescentes, menos somnolencia, efectos adversos tolerables y raros, y sobre todo mejora el sueño nocturno, reduce el sueño diurno y también reduce el peso, el oxíbato sódico. Se pueden usar otras cosas, análogos al oxíbato, análogos del gamma hidroxibutirato o agonistas GABA A o tipo B, inmunoglobulinas. Al principio hubo mucho entusiasmo, pero realmente se ha visto que suprimía los síntomas temporalmente y luego volvían a reaparecer, es muy caro y es peligroso. Los anticuerpos monoclonales o la plasmaféresis tampoco ha dado resultados maravillosos. El natalizumab y el alemtuzumab se han visto útiles solo en cataplegia y en este caso este fármaco se ha dado y lo que ha hecho se ha dado en enfermedades autoinmunes y ha visto que hay más riesgo de narcolepsia si hay predisposición. Esto es reciente, esto es de este año. Lo que sí se está dando más, se propone inhibidores de recaptación de serotonina y dopamina como el solriamfetol y luego los que actúan sobre el receptor histaminérgico H3 como el pitolisant, que es un antagonista y agonista inverso. Esta pregunta la hizo cuando yo fui a dar una charla hace años a un colegio, porque parece ser que no había mucha comprensión de lo que suponía una narcolepsia en un niño, pues no había comprensión ni de parte de los profesores, ni de los compañeros, ni de los padres de otros niños. Entonces dimos una charla y esta pregunta la hizo un chaval de 12 años. Si hay déficit de hipocretina, ¿por qué no administrar hipocretina? Es lo más sabio que he oído de preguntas que han hecho. Pues se ha dado oral y se ha visto que es muy eficaz, pero solo en los perros Doberman. Se ha dado intracerebral, pero solo mejora la cataplegia y temporalmente. Se ha dado intravenosa y el efecto es muy breve. Intranasal solo reduce la somnolencia y es inviable. El trasplante de células de hipocretina se ha hecho en ratas, pero las ratas acaban falleciendo. O reemplazo del gen, que solo afecta o mejora la cataplegia. Lo que se ha hablado es de células madre, ahí está, es prometedor. Los opiáceos, se ha visto que aumentan el número de neuronas de hipocretina, hay varios estudios en marcha. Y luego los agonistas de hipocretina. Y en ese sentido, nosotros vamos a participar en un ensayo, hay varios centros, que se va a participar en un tratamiento con agonistas de hipocretina. En conclusión, respecto a las vacunas, el máximo riesgo que se ha visto es con la vacuna Pandemrix, que es la vacuna de la gripe A de Glaxo, comercializada por Glaxo, que ha habido mucho riesgo para provocar narcolepsia de nuevo en niños y adolescentes, y solo con esa, y no con otras que llevaban el adyuvante AS03 ni con otras vacunas. Y solo ha aparecido, no ha aparecido otras enfermedades autoinmunes, sino solo la narcolepsia, y solo en los primeros 2 años de la vacunación, aunque hay que investigar, por eso a lo mejor convendría esperar respecto a la de la COVID. Puede haber un factor confusional que no se sabe si es la vacuna de la gripe A o la propia infección. Y no podemos descartar riesgos con la vacuna COVID y saber que hay que sopesar. La narcolepsia es una enfermedad rara y quizás a nivel poblacional tiene más beneficio vacunar que no temer que aparezca. Pero bueno, hay que ser cautelosos con esto. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.